del acontecer diario y lo que el ciudadano vive. Aquí encontrarás respuestas jurídicas a tus dudas del día a día. En términos sencillos te presentamos lo que la ley dice y quieres saber para tu persona, familia, trabajo o negocio. Derecho en Cotidiano, con Gonzalo Martínez García. Pues ya como lo es cada viernes en este espacio para todos ustedes, tenemos esta colaboración de Derecho en Cotidiano con el doctor, evidentemente experto en la materia, Gonzalo Martínez, que nos va a estar compartiendo un tema nuevo el día de hoy. Gonzalo, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches al auditorio. El día de hoy vamos a platicar efectivamente de otro tema que igualmente resulta un tanto cotidiano, pero finalmente es parte de la reflexión de todos nosotros y es el referente al testamento. En principio nos preguntamos, bueno, ¿qué es el testamento? Me parece que todos hemos escuchado esa palabra que expresa justamente lo que podría pensarse relacionado con la muerte de la persona, ¿verdad? Se piensa en el testamento y se piensa de inmediato en lo que pues viene siendo la muerte, pero finalmente el testamento es una situación, es un acto jurídico de carácter preventivo. Es personalísimo porque la persona debe llevarlo a cabo de forma puntual y debe escribir su testamento o bien debe concurrir ante el notario para que se reúnan las formalidades y pueda tener un testamento en el cual se dispone de bienes o de derechos. Y a la par que se puede disponer de bienes o derechos, se puede hacer el reconocimiento de las obligaciones o algunos deberes, por ejemplo, deberes para con determinadas personas, deberes de asistencia, se puede hacer una serie de reconocimientos en el testamento. Pero muchas veces la persona dice y el común de la gente dice, ¿para qué hago mi testamento? ¿Que ya me voy a morir? Y generalmente pues ese es un sentir común, sin embargo es un acto de carácter preventivo y muy necesario. Por ejemplo, el testamento obedece a la necesidad de que finalmente los bienes pues hay que disponer de ellos porque pues si al final la persona pierde la vida, muere la persona, pues esos bienes tienen que pasar a otras manos y casi siempre en el testamento hay una serie de reconocimientos implícitos de carácter moral. ¿A quién se le va a heredar? Se le va a heredar a la persona que le asistió, que le apoyó, que estuvo con ella, que finalmente le acompañó durante mucho tiempo o durante los últimos años. Entonces alguien se podría preguntar, bueno, yo como hijo, mi papá tiene la obligación de asignarme una partida de bienes en el testamento, y la respuesta es no necesariamente, porque el testamento pues es un acto libre. Es un acto que se despliega en solitario, es un acto que la persona lleva a cabo en un ejercicio de reflexión determinando en qué manos es más conveniente que queden los bienes. Hay veces que en las familias, bueno, pues hay a veces ruptura, inconformidad, alguien dice yo tenía más derecho que mi hermano, ¿por qué se le concedieron esos bienes? O cuando simplemente no hay testamento, también todo se reparte en partes iguales entre los parientes más próximos. Y entonces los hermanos entre ellos dice uno, bueno, pero es que si yo asistí siempre a mis papás, ¿por qué a mí no me toca una mayor parte? Bueno, es que precisamente esa es la disposición de la ley cuando no hay testamento. Y cuando hay testamento, entonces está a lo que diga el testamento. Por lo tanto, no hay una obligación de que se tenga que definir, determinar beneficios en el testamento a favor necesariamente de los hijos, salvo el caso de la pensión alimenticia. Sí se tendrá que dejar pensión alimenticia a los hijos cuando estos están imposibilitados para trabajar o bien son menores de edad. Y vamos entonces a la segunda lámina, donde reflexionamos acerca de quién debe hacer su testamento. Bueno, en primer lugar, la ley establece la posibilidad, por lo menos el Código Civil de Querétaro, que el testamento lo pueda llevar a cabo cualquier persona que sea mayor de 16 años de edad. Y puede disponer ahí tanto de los bienes presentes que tenga, pero también puede disponer de los bienes futuros a condición de que cuando ocurra el deceso, pues esos bienes hayan ingresado y se encuentren en la propiedad de la persona. Entonces, todo aquel que tenga bienes, que tenga derechos o que tenga deberes, puede llevar a cabo ese testamento. Esa sería la primera reflexión, la primera conclusión que estaríamos tomando el día de hoy. Vamos a la siguiente. Y en la siguiente lámina encontramos el por qué debe hacerse un testamento.
Bueno, pues lo primero es para evitar problemas, decimos siempre, pero nos preguntamos ahora cuáles son esos problemas. El primer problema que se resuelve es que los bienes del testador se van a destinar a favor de las personas que desee el testador. Es decir, las personas más cercanas, es decir, sus hijos, es decir, quienes le asistieron, es decir, quienes cumplieron con los deberes morales respecto de esa persona, es respecto de quien tenga gratitud del propio testador, para quien habrá de determinar bienes a favor de esas personas. También es importante hacer un testamento porque cuando se hace una descripción de los bienes en el testamento, se conoce cuáles son todos los bienes que en propiedad tenía el testador. Muchas veces al aperturar sucesiones en los cuales no hubo esa descripción de bienes, pues hay que estar buscando qué bienes tenía. Me parece que había un departamento en tal lugar. Me parece que había un vehículo en tales condiciones en tal lugar. Y hay que andar haciendo esa búsqueda de bienes. Y a veces esos bienes pudieran incluso no identificarse. Por eso es importante que dentro del propio testamento exista ese inventario de bienes. ¿Por qué también es importante hacer el testamento y qué problemas se evitan? Pues también el procedimiento es mucho mayormente ágil cuando pues hay esta disposición testamentaria. E incluso actualmente el Código Civil de Querétaro, el Código de Procedimientos Civiles, posibilita que esta sucesión testamentaria, habiendo ese testamento, se pueda llevar ante un notario público y se pueda concluir ante el propio notario con determinadas condiciones, como por ejemplo que no haya conflictos y que los herederos sean mayores de edad. Pero entonces pues viene a ser un procedimiento sumamente ágil y sobre todo da certidumbre tanto a los herederos como también al testador respecto a esa transmisión de propiedad que se hará por causa de muerte de la persona testadora. En la siguiente lámina nos ocuparemos justamente de lo siguiente. Bueno, tal vez ahora reflexionando encuentro que sí tengo algunos bienes que heredar y por lo tanto quiero hacer mi testamento. Bueno, existen diferentes formas de hacer un testamento, aproximadamente 7. La más sencilla y la que se identifica como más segura es acudiendo ante un notario público, el cual va a elaborar un acta y en esa acta justamente va a hacer constar la última voluntad del testador. Así le llamamos comúnmente la última voluntad. ¿Realmente es la última voluntad? No necesariamente. Se puede hacer se puede hacer un testamento cada vez que se quiera hacer o cada vez que se adquiera alguna otra propiedad, cada vez que resulte una modificación patrimonial, se puede hacer un nuevo testamento, pero también se puede hacer cuando existan nuevas situaciones de ingratitud, ¿verdad? El heredero ya lo tenía identificado, pero resultó que incurrió en ingratitud. Bueno, ya no quiero que sea el heredero. Bueno, esos cambios se hacen y por lo tanto el último testamento que se hubiere firmado, pues es el que va a ser el valedero. Entonces el testamento más común es el que se elabora ante notario público. Muy bien, entonces yo digo, bueno, ya decidí hacer mi testamento, ¿ahora qué hago? Voy ante el notario y ¿qué le digo? ¿Qué va a suceder? No tengo mucha idea acerca de hacer mi testamento. Bueno, hay una forma demasiado sencilla para hacer ese testamento con una cláusula genérica. Al momento de morir, dejo mis bienes, todos los que yo tenga al momento de morir, en partes iguales, a mis 2 hijos, a mis 3 hijos, a mis 4 hijos, en partes iguales, un porcentaje a cada una de las personas. Entonces, de esa manera, bueno, pues ya se está determinando esa transmisión de propiedad. ¿Es lo más conveniente? No, no es lo más conveniente. Lo mejor es no generar en los testamentos copropiedades, porque probablemente la distribución de esos bienes sea una manera de conflicto. ¿Qué hacemos con una casa que nos dejaron a los 4 hermanos? Vamos a pelear entre nosotros, vamos a decir, no, tú tienes más derecho, menos derecho, a mí me toca más, a mí menos, se evalúa en una cantidad mayor, se vende, pero ese precio que estás determinando no es el conveniente. Lo mejor es tratar de hacer una distribución más o menos equitativa de lo que se tenga patrimonialmente respecto de los herederos. Es decir, determinar bienes en específico y a eso se le llama legado. Si a través del testamento se puede hacer esto, es bienvenido y es mejor que se haga una distribución de los bienes a la diferencia de esa cláusula genérica. Pero el primer paso, sin duda, que puede ser eso de decir, dejo mis bienes, declaro con mis herederos a tales personas y por lo tanto con esa cláusula genérica pues ya está determinada la voluntad de la persona. Muy bien, entonces debe haber una propuesta de distribución de los bienes. En la siguiente lámina
Nos ocupamos ahora respecto de decir, bueno, ¿y qué tengo que llevar ante el notario? En un principio, bueno, pues tenemos que llevar nuestra identificación oficial para que se certifique que corresponde a la persona que se va a sentar en el acta notarial, el nombre y quién va a firmar, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, no es indispensable, pero sí es necesario llevar el acta de nacimiento de los herederos que voy a declarar. ¿Por qué circunstancia? Para que se asienten puntual y textualmente los nombres, como dice el acta. ¿Qué tal que digo que el heredero tiene determinado nombre y al final termina con S, pero en el acta dice que termina con Z? Entonces tiene que haber esa identidad rigurosa para que no se preste a dudas respecto de si es o no es la persona y comience ahí la problemática. ¿Qué más tengo que llevar? Los documentos que tenga relacionados con la propiedad o propiedades que se pretendan transmitir. ¿Es indispensable? No, no es indispensable, pero sí es importante para identificar número oficial, la calle, las medidas, la proporción y que el bien también quede perfectamente descrito. Una de las cosas que más hay que cuidar al elaborar un testamento, pues es la claridad. Debe ser absolutamente clara la voluntad del testador para evitar interpretaciones y para evitar conflictos posteriores. Entonces hay que llevar esos documentos porque eso identifica mejor las propiedades. Puede suceder también que la propiedad no esté regularizada, ¿verdad? Tengo en propiedad la casa habitación, pero la casa está a nombre de otra persona en el registro público de la propiedad. No obstante eso, puedo hacer mi declaración en el testamento y por lo tanto otorgar esa casa habitación vía herencia en mi testamento. Sí lo puedo hacer. Sin embargo, lo más conveniente es que se regularice y que al término de la vida de la persona, pues justamente esté identificado que el propietario en el registro, pues es precisamente el testador, para evitar igualmente conflictos posteriores. A lo mejor surge un heredero que dice, bueno, espérame, es que sí nos está determinando que el testamento otorga la casa a todos, pero antes, previamente, me lo otorgó a mí. Y entonces surge la problemática. Por eso la importancia de que esté bien identificado, esté bien regularizada la titularidad de ese bien. Bien, entonces, como tema de certidumbre y de seguridad jurídica, la mejor recomendación es que justamente podamos elaborar ese testamento ante notario público y desde luego ha sido un programa tradicional que en septiembre se ofrezca una propuesta de mejores honorarios profesionales, es decir, menor el costo del honorario profesional para elaborar el propio testamento. Entonces valdría la pena aprovechar mientras reflexionar, mientras arreglar los temas pendientes y en septiembre elaborar ese testamento es la mejor recomendación. En la siguiente lámina hay una cuestión, la última para concluir. En el testamento debe dejarse alimentos. ¿A quiénes? A las personas con las cuales se tenga la deuda alimentaria, que es los hijos menores de edad y los hijos que estén imposibilitados para trabajar, aunque sean mayores de edad. A quien también se le puede dejar alimentos es al cónyuge y propiamente también al concubino, siempre y cuando no tengan ingresos o bienes suficientes. Se puede establecer en el testamento una condición, que ese derecho de alimento subsista mientras no contraiga nuevas nupcias o no se una en concubinato, pero finalmente también puede determinar que esa cláusula no aplica por parte del propio testador. La mejor recomendación es justamente elaborar su testamento en el momento en que se considere. Con posterioridad incluso se podría elaborar un nuevo testamento después de nuevas reflexiones, así que el hecho de que se elabore un testamento ahorita no significa que no pueda modificarlo después. El último testamento es el que cuenta. Muchas gracias a la atención de todos. Muy gentiles. Doctor, pues muchas gracias por su colaboración nuevamente de todos los viernes. Esperamos la siguiente semana con más de esta información tan valiosa, por supuesto, para nuestro auditorio. Muy gentiles, muchas gracias. Y bueno, nosotros estamos